eh, domingo anterior, sábado, viernes, sábado y domingo, estuve anunciando que iba a predicar el hermano Milton. Se fue para otro lado. Fíjese, ¿verdad que yo lo anuncié desde viernes? Lo anuncié sábado. Y domingo se va para otra iglesia. Por eso hoy ha venido con su esposa y sus niños, porque no puede ser que quedemos mal dando un anuncio y el predicador pues se va para otro lugar, entonces tuvo que venir hoy. Así que él va a predicar después de nuestro estudio bíblico, hermanos. El hermano Elías y su esposa salieron de viaje y van a estar fuera quizá unos 2 domingos más. Y vamos a quedarnos nosotros cubriendo el espacio de la escuela bíblica. El hermano está desarrollando una serie de enseñanzas muy interesantes, pero él va a seguir su serie. En esta ocasión vamos a tener una enseñanza también muy importante. ¿Cuántos han leído la historia, la narración bíblica del endemoniado gadareno? Ya la han leído, ¿verdad? Que da miedo leer esa porción, ¿verdad? Dice que ese hombre vivía en los sepulcros. Imagínese usted, ¿cuánto le gusta ir a los cementerios? No nos gusta ir a los cementerios, ¿verdad? Y vamos por obligación, porque se nos muere un familiar o un vecino y tenemos que ir al entierro, pero en la noche no vamos. Fíjense que la historia de este hombre dice que vivía en los sepulcros y en la noche salía de los sepulcros y salía a gritar a la ciudad y toda la gente le tenía miedo. Eso es el trasfondo de esta porción. San Marcos en el capítulo 5, del 1 al 20 es esta historia, pero no vamos a leerlo todo, excepto los últimos versículos que vamos a estar utilizando hoy, ¿verdad? Con una enseñanza, con un tema muy importante, ¿verdad? Que tiene no solamente esta historia, pero algunos otros pasajes de la Biblia que habla del poder de la palabra, el poder de la palabra. Es decir, que todos nosotros somos mandados a hablar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Fíjese que este hombre que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, después que el Señor lo hubo liberado de esa posesión demoníaca, después que el Señor lo hubo liberado, él quería estar con el Señor y eso es muy bueno. Fíjese, cuando un hombre o una mujer ha sido perdonado, ha sido limpiado sus pecados, un natural deseo en nosotros es que queremos andar muy cerca del Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Y este hombre así fue, él quería andar con el Señor Jesús, quería estar con Él. Qué bueno que nosotros, hermanos, anhelemos estar muy cerca de nuestro Señor cada día. Y ese es un buen ejemplo que aprendemos de este hombre. Bueno, vamos a leer en esta porción, pónganse de pie, después vamos a orar. Y yo dije, no voy a leer todo, pero ya me acordé que hoy tenemos bastante tiempo, así que no hay problema. Dije San Marcos capítulo 5, ya lo tenemos todos. Qué bendición. Dice la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros
un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te alabamos y te adoramos por permitirnos un momento tan especial esta mañana para estar aquí en tu santo templo. Gracias por mis hermanos todos, por mis hermanas, por todos los que hemos acudido a esta actividad de escuela bíblica dominical. Queremos, por favor, Padre, que durante toda nuestra estancia, esta mañana en este santuario, podamos ser instruidos con tu bendita palabra. Que salgamos de este lugar, oh Dios, con nuestros corazones henchidos, llenos de tu bendita palabra. Y que vayamos dispuestos también a comunicar a otros este mensaje, lo que tú has hecho en nuestras vidas. Que no estemos más callados, que no estemos más, oh Señor, ignorando este gran mandato de publicar tu verdad. Por eso, gracias por este momento. Que tu Espíritu Santo nos ayude a todos para el aprendizaje de tu palabra. Oramos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Bueno, qué interesante es la lectura que hemos tenido aquí. Y ya nos informamos de lo que se trata aquí, de este hombre, ese encuentro que tuvo este hombre con espíritu inmundo y un encuentro con el Señor Jesucristo. Y el pasaje todo que leíamos nos da toda la información. No vamos a estar refiriéndonos ya tanto a lo que nos dice con relación a este hombre, pero destacamos algunas cosas importantes antes de entrar en el desarrollo de resto.
quiero destacar que este hombre dice que lo primero que nos llama la atención es que moraba en los sepulcros. Ya eso nos da un preaviso de lo que podía ser este hombre. Tenía su morada en los sepulcros. Y desarrolla ahí la narración todo lo que este hombre hacía, pero que tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Eso es importante. Y es que cuando todos nosotros hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, de hecho, Él ha hecho una obra estupenda en cada uno de nosotros. Nos hizo nacer de nuevo, ¿verdad? Nos hizo nuevas criaturas. Somos nuevos individuos, nuevos hombres, nuevas mujeres, con una visión diferente de la vida, con una disposición diferente en nuestra vida. Y eso es resultado de nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Este hombre tuvo un cambio radical en su vida después de ser un hombre que pues moraba en lo inmundo, en los sepulcros, y que se hería con piedras su cuerpo. Era pues un típico hombre como los que vemos hoy en las calles, poseídos, ¿verdad?, por la drogadicción y por muchos otros vicios que destruyen al hombre. Pero ¿qué pasó con este hombre? Dice en el verso 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Esto es precioso, ¿verdad? Después de que ese hombre era terrorífico, era alguien que aterraba a la gente, dice que estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Estaba con Jesús y Jesús había hecho esa transformación. Esto es lo que el Señor había hecho en él. Ahora, ¿qué es la enseñanza que ahora pretendemos desarrollar? En el verso 18 dice que al entrar él en la barca, el Señor Jesús, pues, dice, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Era un noble deseo. Quería estar con su Salvador. Buen propósito. Pero mire, en el verso 19, el Señor le da una orden. Verso 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Y dice, y cuéntales. Este es nuestro pensamiento para desarrollar hoy. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuéntales. De ahí nuestro pensamiento en esta hora, que vamos a desarrollar el poder de nuestra palabra, el poder de nuestro testimonio. Y el Señor le decía a este hombre, ve y cuéntales. Pero fíjese que a veces nosotros tropezamos con algunos problemas, con algunas dificultades como cristianos, tal vez cristianos ya de años en la iglesia. Pues los nuevos a veces pues tienen temor de testificar, de hablar de lo que Cristo ha hecho, pero los que ya estamos con muchos años en la obra de Dios, no debe haber temor. Por eso tenemos ese pasaje allí tan importante que sí es necesario que lo memoricemos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo. Timoteo era un joven predicador y el apóstol lo estaba impulsando, animando, para que no se avergonzara de dar testimonio del Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a aquel hombre que había sido liberado? Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, quiere decir a tu gente,
y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Es exactamente esto que el Señor le dice a ese hombre gadareno, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: no te avergüences. Y le está diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces quiere decir que cuando usted y yo nos quedamos callados ante la gente y no testificamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, entonces hay un espíritu de cobardía en nosotros. Entonces nos avergonzamos. Y el Señor no quiere nada de eso en nosotros. Quiere que testifiquemos. Y si hablamos y si testificamos a otros de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, entonces van a haber resultados. Estamos sembrando la semilla y esa semilla va a dar resultados. Pero nuestro problema, nuestro error, nuestro pecado, porque es desobediencia, es cuando no testificamos, cuando no hablamos. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ahí tenemos ya la idea, el testimonio de mi palabra. Luego tenemos la necesidad de hablar de nuestra fe. Ese hombre, el Señor le dijo: vete a tu casa, y le dio una orden: cuéntales, testifícales. Entonces de ahí nace esta idea, este pensamiento, la necesidad de hablar de nuestra fe. Ahora, la Biblia insiste en la necesidad de que usted y yo testifiquemos, hablemos de nuestra fe. Si no hablamos de nuestra fe, pues ponemos entredicho lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no hablamos, pues entonces, pues, ¿que acaso Dios no ha hecho una obra grande en nosotros? Ese hombre que estamos viendo ahí de ejemplo, de ilustración, había el Señor hecho una obra grande, ¿verdad que sí? Era grande esa obra. Liberarlo de una posesión terrible de demonios. ¿Cuántos más o menos eran? ¿Cuántos demonios eran? ¿Ah? Como 2000. Imagínense, como 2000. Qué terrible que en un hombre habitasen como 2000 demonios. ¿Cuántos teníamos nosotros? Saber cuántos teníamos nosotros. Tal vez teníamos 2000 también. Todo aquello que había en nosotros que se resistía a obedecer la palabra de Dios era por la influencia de algún demonio. No queríamos dejar nuestras cosas y ahí queríamos estar atados, pero cuando el Señor nos salvó, nos liberó, entonces Él quiere que nosotros testifiquemos de lo que ha hecho en nuestras vidas. Eso fue lo que le dijo a ese hombre. Ahora, ya hemos leído un poco la historia, pero el énfasis aquí está en lo que el Señor le dice a este hombre: vete a tu casa y a los tuyos. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale. Mire, ahí está ese dibujito, que esa es la idea. Esa es la idea. Al Señor Jesús, cuando se enfrentó con ese hombre endemoniado, es nada más una ilustración. Y la Biblia insiste en la necesidad, de hablar de nuestra fe. Y ahí estamos viendo que esa lámina pues está haciendo énfasis a lo mismo: vete a tu casa y a los tuyos. Luego tenemos que no solamente en ese pasaje de la Biblia se nos ilustra, se nos enseña que debemos testificar. También tenemos otro pasaje importante que no podemos olvidar, y es que cuando el apóstol Pablo estaba luchando para introducir el evangelio en la pagana ciudad de Corinto,
el mismo Señor Jesús se le apareció en visión al apóstol Pablo de noche y le dijo esas palabras. Mire que le dijo: no temas, sino habla y no calles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Y en el versículo 9 hallamos esas palabras que tenemos ahí. Pero lo que aprendemos, ¿verdad?, es que el Señor Jesucristo siempre estuvo dando a sus siervos esa orden insistentemente de testificar, de hablar de la palabra de Dios. Por eso es que ahí tenemos en el capítulo 18 de Hechos a Pablo, el apóstol, cuando llegó a la ciudad de Corinto, una ciudad pagana, una ciudad horriblemente pecaminosa. Era una ciudad que tenía la posición geográfica de esta ciudad le daba, ¿verdad?, el ser una ciudad muy activa. Tenía dos puertos, un puerto al occidente y otro puerto al oriente. Estaba en la región de Acaya. Y esos puertos de la ciudad de Corinto recibían un tráfico marítimo enorme. Y ahí había muchos submarinos de diferentes nacionalidades. Y así como había mucho comercio, había mucho pecado. Y el apóstol Pablo llegó a esa ciudad y comenzó una obra allí. Y lo veía difícil, como nosotros lo vemos difícil en muchos lugares donde estamos predicando. Vemos las cosas difíciles, pero una cosa aprendemos, que el apóstol Pablo fue animado por el Señor, y dice en verso 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y no calles. Qué bueno esto, mire. ¿Verdad que muchas veces nosotros hemos tenido temor y nos quedamos callados y no estamos cumpliendo con lo que el Señor ordenó y no estamos teniendo el éxito que deberíamos tener, y nos sentimos estancados y no estamos viendo bendición en la iglesia de almas y no estamos viendo nuevas misiones? Entonces, lo que el Señor le dice al apóstol aquí: no temas, sino habla y no calles. ¿Qué le parece si nosotros aceptamos las palabras que el Señor le dijo al apóstol en visión? Le dijo: no temas, no temas, sino habla y no calles. Hagamos nuestro, hermano, esas palabras. Hagamos nuestras esas palabras. No temas, sino habla y no calles. Lo que estamos pretendiendo, hermanos, con esta enseñanza, este estudio esta mañana, es de que nos animemos, de que nos podamos disponer a hacer la obra para la cual el Señor nos tiene aquí. Mire, si el Señor ya no nos necesitara aquí, ya nos habría quitado, ya nos habría llevado, ya habríamos terminado nuestra carrera. Pero si usted y yo todavía tenemos el regalo de la vida, lo físico, pues, es porque el Señor quiere utilizarnos. Es porque el Señor quiere que hagamos algo todavía. Todavía podemos hacer algo en la obra del Señor. Solo lo que necesitamos es disponernos de todo corazón a obedecer a nuestro Señor. Luego tenemos otra cosa importante, siempre con el énfasis de la necesidad de hablar de nuestra fe. Tenemos un pasaje tan importante siempre en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que vamos a considerar. Fíjense que en la ciudad de Cesarea, este ya era otro lugar, aquel centurión romano, recordamos nosotros la lectura allí, buscaba el camino de Dios. Me estoy refiriendo otra vez al libro de los Hechos de los Apóstoles.
Y esa historia la tiene usted ahí en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y no lo vamos a leer porque ya hemos predicado bastante en esta porción también, pero solo lo tomamos hoy como ilustración de que cómo tiene valor el testificar, el hablar. Ahí había ese hombre, ya sabemos el trasfondo histórico. Entonces, ¿qué hacía ese hombre? Dice que un día mientras oraba, un ángel entró donde estaba y le dio instrucciones de mandar a traer a Simón Pedro. ¿Verdad que usted ya sabe eso? ¿Verdad que ya lo hemos predicado, ya lo hemos mencionado? Apareció, este hombre estaba orando. ¿Cómo se llamaba ese señor? Cornelio, sí, Cornelio. ¿Sabe por qué les voy a estar preguntando? Porque pues, se pueden dormir. Y yo no quiero que me pase, ¿verdad?, lo que le pasó a un pastor que le estaba predicando y le dijo al diácono: mire, diácono, despierte a los hermanos que están durmiendo. El diácono le dijo: despiértelos usted porque usted es el que los ha dormido. No quiero que me pase lo mismo esta mañana. Así que mire, este hombre llamado Cornelio, como ustedes contestaron, estaba anhelando la comunión con Dios. Él quería saber el camino. Eso, él quería saber cómo ser salvo. Eso es lo que quería ese hombre. No hallaba quien se lo explicara. No había alguien cerca. Es bien comprensible porque fíjese que para ese tiempo todavía no se había expandido el evangelio. Y no habían predicadores ahí cerca. Tuvo que venir un ángel del Señor y le dice en visión a Cornelio: manda allá a tal lugar lejos, allá, aquella ciudad lejos, manda a traer a un hombre que se llama Simón Pedro. ¿Y qué más le dijo? Mire, ¿qué más le dice el ángel a Cornelio? Le dijo algo importante. ¿Para qué tenía que traer a Pedro? Una buena pregunta. He aquí la respuesta. Él, eso le dijo el ángel, te hablará palabras por las cuales, oiga lo que dice, por las cuales serás salvo. Ese era el interés, ¿verdad? Ese era el interés que tenía Cornelio. Él quería ser salvo, pero no hallaba la forma. No hallaba la fórmula de Dios. Entonces Dios envió ese ángel, porque Dios conoce siempre cuando hay interés en una persona, cuando hay hambre, cuando hay sed de la palabra. Dios no lo va a dejar ahí solo. Va a buscar medios. Y Dios usó en esta ocasión, pues, ese medio del ángel. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Estamos leyendo Hechos 11 y verso 14. Serás salvo tú y toda tu casa. Qué importante eso. No solamente iba a llegar la salvación a Cornelio, pero a toda su familia. Y usted ya ha leído que cuando Cornelio recibió esa instrucción del ángel y envió Cornelio a unos soldados para ir a traer a Pedro, para irle a pedir que viniera con ellos. Mire, ¿sabe lo que hizo Cornelio? Preparó su casa, invitó a sus familiares y a sus amigos, y tenía una gran reunión esperando, porque iba a llegar el hombre que le iba a hablar cómo ser salvo él y toda su casa. ¿Qué le parece? Qué interés, ¿verdad? Ahora, es importante entender de que Dios usa los instrumentos humanos, como usted y yo, ¿verdad? Así usó Dios a Pedro, así usó a muchos otros, al apóstol Pablo y muchos otros más, que hablaran, que testificaran, que predicaran. Dios usó siempre el instrumento humano para llevar su palabra. En este caso, imagínense,
ni siquiera el ángel le dio el evangelio a Cornelio, porque esto, hermanos, de que testifiquemos, Dios nos ha dejado a nosotros ese privilegio. No se lo ha dado a los ángeles. No porque los ángeles no lo pueden hacer, ellos lo harían mejor. Pero Dios quería que hombres pecadores convertidos hablemos a otros pecadores. Y la experiencia de un ángel, los ángeles no son convertidos. Todos los ángeles de Dios, ellos no necesitan redención, no necesitan arrepentirse, no necesitan salvación. Entonces nosotros los seres humanos que somos pecadores, arrepentidos, salvados ya y perdonados por el Señor, nosotros somos los que debemos hablar de esa experiencia a aquellos que no conocen de Jesús. Y esto fue lo que pasó allí. Fíjese, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Quiere decir que el mensaje de salvación tiene que ser comunicado por medio de palabras humanas, no por medio de los ángeles. Dije, el ángel no pudo explicarle a Cornelio la manera de salvarse. Ese privilegio pues lo tenemos nosotros. Dice que esto solo puede hacerlo otro hombre de carne y huesos. Otro hombre, otra persona que es pecador y que se ha convertido, que se ha arrepentido. Solo ese puede llevar con autenticidad el mensaje a otras personas. Y eso fue lo que pasó allí. De ahí que nosotros aprendemos la importancia, fíjese, y también reconocemos que tenemos la solemne obligación de testificar. Todos, hombres y mujeres, tenemos la solemne obligación de testificar, ¿verdad? Y esa es en verdad el énfasis de la enseñanza en todo esto. Ahora, todos vamos a decir, bueno, hay un problema. Hay una lucha, sí, hay una lucha. Hay oposición, sí. ¿Quién se opone para que no testifiquemos? Pues usted ya lo sabe, es Satanás. Él no quiere que usted y yo hablemos a otros de Cristo. Satanás lo que quiere es que, bueno, él está contento que nosotros estemos bien cómodos, dormidos, sí, indiferentes. No hagamos nada, pues. Ya somos salvos, ya el Señor nos perdonó. Qué bueno todo eso. Y ahí estamos confiados. Mire, el Señor no quiere eso de nosotros. Él quiere que testifiquemos, pero por eso hay una lucha. ¿Y quién nos está haciendo resistencia para que usted y yo no testifiquemos? Es Satanás. Eso ya lo sabe usted. Y esa lucha tenemos ahí de que esto provoca, es una lucha. El diablo no quiere que testifiques con tu palabra. Sus armas principales para impedírtelo son la vergüenza y el temor. Cuando usted no testifica es porque pues se avergüenza. Y cuando yo no testifico es porque me avergüenzo o porque tengo temor de hacerlo. Y ahí está el problema. ¿Quién es el que pone ese temor y esa vergüenza y esa indiferencia? Esa indiferencia. Cualquier otra cosa hacemos. Mire, a veces pensamos, bueno, yo hago otras cosas en la iglesia, ¿verdad? Hay que testifique el hermano Pedro nada más y la hermana Irene. Solo ellos dos que testifiquen. Yo dirijo los cultos. Perdón, hermano. Yo toco el órgano. Yo pues doy una clase. No, la cosa no es así. Todos tenemos, como dijimos antes, una solemne obligación. Todos. Mire, ayer vi un bonito grupo de hermanos en la visitación. Qué bueno eso, de hermanas. Esto debe de crecer, debe de aumentar.
Los hermanos que casi no vienen el día sábado. ¿Y por qué no vienen? Usted sabe por qué no ha venido. ¿Alguna de esos problemas tiene usted? Vergüenza, temor, indiferencia, pereza también, ¿verdad? Pereza también. Perezosos somos muchas veces cuando podemos hacerlo y no lo venimos a hacer. Es necesario, hermanos, que pues nos sacudamos esa influencia satánica sobre nosotros, que no nos deja testificar por cobardía, como decía el texto al principio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y muchas veces hay cobardía en nosotros. Tenemos un espíritu de cobardía, un espíritu de vergüenza, un espíritu de temor. Nos faltan unos más para llegar a los 2000. Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema en nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber dónde andamos. Ahora, no olvidemos que Dios está con cada uno de nosotros y Él es más fuerte que Satanás. El Señor está con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No ha llegado todavía el fin del mundo. Dijeron que iba a ser en diciembre, pero ya se pasó. Entonces, el Señor sigue con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es su promesa. Y entonces quiere decir que podemos tomar nosotros de su poder para vivir vidas activas, vidas que honren a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Eso es algo muy importante. Hemos explicado en estudios anteriores que para testificar positivamente con tu vida necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Eso ya hemos enseñado bastante. ¿Por qué a veces no podemos testificar? Es porque no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. No andamos en la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, estamos diciendo que hemos cedido nuestro ser entero al gobierno del Señor Jesucristo en nuestras vidas, al señorío de Jesucristo en nosotros. Solo entonces es que podemos decir que vamos a andar en la llenura del Espíritu Santo, cuando el Señor tiene el total control de toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo se lo hemos puesto a los pies del Señor. Solo así vamos a poder ser útiles, instrumentos útiles en las manos del Señor. Ahora, ¿qué más podemos decir? Necesitas el poder del Espíritu Santo para vencer la tentación de callar, la tentación de quedarnos callados cuando es necesario hablar, cuando es necesario comunicar lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Qué le dijo el Señor al endemoniado? Pues el Señor le dice al endemoniado: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso le dijo el Señor al hombre ese. Y dice el texto siguiente que el hombre se fue, dice, a la región de Decápolis. Fíjese, Decápolis era un circuito de ciudades al oriente del río Jordán. Ahí estaban esas 10 ciudades y allí era conocido ese hombre cuando andaba gritando y haciendo cosas de un lado a otro. Allí conocían el testimonio de ese hombre y el Señor le dice: ve a testificarle a toda esa gente. La región de Decápolis no era solo Cuscatancingo, eran 10 ciudades más, o 9 ciudades más, que fuera a testificar. Mire, el Señor nos ordena que testifiquemos. Eso le dijo a ese hombre. Pero para eso se necesita vencer esa tentación de quedarnos callados, y solo lo podemos lograr
por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso se nos recomienda el texto que iniciamos, ¿verdad? En que no debemos nosotros callar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Qué bueno que usted y yo aprendamos ese texto, ¿verdad? Y cuando el diablo nos quiera callar, debemos resistirlo con firmeza, porque el Señor nos ha dicho que no hemos recibido poder, este espíritu de cobardía, sino de poder. Naturalmente, nos hace falta también una vida de oración. Siempre hemos enfatizado esto, se ha enseñado. ¿Qué nos hace falta? ¿Por qué no podemos tener una vida victoriosa? Una vida que sea de olor fragante ante nuestro Señor. Nos hace falta estar cerca del Señor en la oración. Así como el hombre ese endemoniado que había sido liberado, él quería estar con el Señor, ¿verdad? Dice que le rogó que él se quería quedar con él, pero el Señor le ordenó que fuera a predicar. Ahora, nosotros, hermanos, necesitamos estar cerca del Señor siempre en oración. Mire, este es otro ejemplo que nos ilustra lo que sucedió con los cristianos primitivos. Cuando la iglesia estaba siendo perseguida, se desataron las persecuciones allá en Jerusalén contra los cristianos primitivos. Fíjense que ellos, en vez de correr a esconderse y pues irse a las montañas o dejar de testificar, lo que ellos hicieron fue orar. Y ellos en su oración, ¿verdad?, le pidieron al Señor, ¿verdad?, de que les ayudase. Fíjese, cuando las autoridades de Jerusalén ordenaron a los apóstoles Pedro y Juan que dejasen de hablar de Jesucristo, ellos lo que hicieron fue reunir a la iglesia para orar. En su oración hicieron esa gran petición. Ahí está en Hechos capítulo 4, verso 29, y dice: y ahora, Señor, es la oración que ellos hicieron, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Con todo denuedo hablen tu palabra. Eso es lo que necesitamos nosotros. Que hablemos con todo denuedo, con toda determinación, con todo esfuerzo, que hablemos la palabra. Esa fue la oración que hicieron los hermanos cuando estaban siendo perseguidos allá en Jerusalén, cuando inclusive mataron a Esteban y muchas otras cosas se dieron de persecución. Ellos no le estaban diciendo al Señor que pues hiciera llover fuego sobre esas autoridades romanas o en Jerusalén, que viniera fuego sobre ellos. No le pidieron eso. Le pidieron valor para seguir testificando. Valor. Y eso es lo que usted y yo necesitamos, ¿verdad?, para vivir una vida activa en el Señor Jesucristo. Vamos a correr un poco porque el tiempo nos va avanzando. Mire lo que pasó después de la oración. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. Es otra vez la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo para lograr ese estado espiritual? Estaban orando de todo corazón, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, pidiéndole que les ayudara en medio de esa situación de peligro y que les diera valor. Y dice que qué manifestación se dio, ¿verdad? El lugar dice que tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esta es otra vez ya. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Qué buen ejemplo para usted y para mí que debemos hacer, ¿verdad?
Ahora, después de que hemos visto todo esto ya en la parte final, ¿qué vamos a hacer? Hasta aquí todo puede ser otra información, otra predicación, otra enseñanza de las muchas que ya recibimos. Y estamos acostumbrados a recibir una tras otra enseñanza de esto o de otro tema, buenos por supuesto, pero otra vez nos quedamos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir lo mismo? ¿O vamos a decirle al Señor, bueno Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Mire, el ejemplo que vamos a ver ahorita es claro de que se nos anima a que sí pongamos toda una voluntad rendida al Señor y que ahí es donde el Señor nos puede utilizar. Se nota un consejo importante. Pero cuando hablas, ¿qué vas a decir? ¿Qué vamos a decir? Bueno, para empezar, podemos invitar a amigos a acompañar. Pues, si no podemos nosotros hablar con claridad el plan de salvación, que esto no debe darse. Pero si no tenemos nosotros la capacidad de exponer claramente el evangelio, invitemos a personas a que escuchen a hermanos que pueden hablar bien, que lo pueden hacer ya. Pero como se supone que nosotros ya somos un poquito antiguos en la iglesia, esto es algo que lo debemos manejar a la perfección. ¿El qué? ¿Cómo exponer el evangelio? ¿Cómo exponer el plan de salvación? Eso sí debemos preocuparnos. ¿Cómo lo vamos a exponer? Rápidamente, hermanos, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a hablar de lo que debemos hacer en la presentación bíblica del mensaje claro del evangelio. 5 preguntas vitales, 5 preguntas que no vamos a leer los textos porque no nos alcanza el tiempo, pero solo quiero darle 5 buenas preguntas. ¿Cómo vamos a exponer el plan de salvación? No olvidemos todo lo anterior, que necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo en todo, que necesitamos estar muy cerca del Señor en oración. Sin esos vitales elementos no funciona lo demás. Podemos aprender de memoria esto, pero si falta lo otro no funciona. Así que las dos cosas tienen que ir a la par. Ahora, debes saber decir a quien quiere escucharte que el evangelio se compone de 5 verdades vitales, 5 verdades importantes. He ahí la primera. La primera es la verdad del amor. Mire, qué fácil es que usted le diga a una persona, mire, Dios nos ama. ¿Verdad que sí? Dios nos ama. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie vaya a la condenación. Dios, por su amor es que estamos todavía teniendo la oportunidad de que atendamos su palabra. Entonces ahí tenemos la primera verdad. La primera es la verdad del amor. Hay muchos textos. Dios nos ama y quiere que tengamos una vida eterna y abundante. Y hay muchos textos como San Juan 3. ¿Quién no sabe San Juan 3:16? Todos lo sabemos, ¿verdad? Cualquier hermano que yo le pregunte, sí, se sabe San Juan 3:16. Eso es un ejemplo. Y ese texto habla del gran amor de Dios. Y mire, si solo ese texto le repitiéramos a una persona con la unción del Espíritu Santo, es suficiente. Fíjese que en ese texto, solo en ese texto de San Juan 3:16, hay un predicador que ya les he mencionado que se llama el hermano McCubbins. Solo en ese texto, él tiene 11 mensajes que duran 2 horas cada mensaje. Solo en ese texto, hablando del amor de Dios. Mire, entonces, cuando nosotros vamos a hablar a una persona, y si le vamos a comenzar hablando de la primera verdad,
que es el gran amor de Dios. Y recuerda usted que hay un texto que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está hablando del amor de Dios. Y si usted se aprende uno o dos o tres textos que hablan del amor de Dios, ¿qué mejor mensaje le va a estar dando a esa persona a la que le está testificando? Hay más textos, pero no vamos a leerlos por el tiempo. Pero sí, me interesa ver la segunda verdad. Dice: la segunda es la verdad del pecado. Apréndaselo de memoria. Primero, la verdad del amor. Y hay muchos textos. Segundo, la verdad del pecado. ¿Quién no es pecador? Ya le hablamos de la verdad del amor, pero luego le hablamos de la verdad del pecado. Existe un problema. Es el problema del pecado. Todos somos pecadores. Usted no le diga a la persona: mire, usted es un gran pecador, usted es un gran borracho, usted es prostituta, usted ¿qué? Usted no le diga eso. Usted dígale: mire, todos somos pecadores, todos hemos pecado, no hay quien no haya pecado. Mire, usted se está acercando verdaderamente a la persona, no le está ofendiendo, le está diciendo: todos somos eso, todos somos pecadores. Entonces, hay muchos pasajes que hablan de la verdad del pecado. Y por ejemplo, tenemos ahí Romanos 3:23, dice: porque Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El otro texto dice: porque la paga del pecado es muerte. Y hay muchos otros textos que hablan de la verdad del pecado. Como dije, no los vamos a tomar todos por ser tantos, pero en tercer lugar, la verdad del sustituto. Mire qué bonito está esto. Primero, la verdad del amor. Segundo, la verdad del pecado. Tercero, la verdad del sustituto. ¿Quién es nuestro sustituto? Es Cristo. Mire qué bueno que le estamos testificando a una persona y ya le hablamos de la verdad del amor. Ya le hablamos de lo horrible del pecado que nos alcanzó a todos y que por eso estamos condenados a ir al infierno. Pero luego le hablamos la verdad del sustituto. Dios preparó esa salvación en la persona de Jesús. Dios lo envió. Él vino a este mundo, nació de la Virgen María, sí es verdad. Creció, se hizo un hombre y como hombre, Él voluntariamente fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Y hay muchos textos, podemos nosotros buscar, ¿verdad? No los vamos a leer hoy, usted los conoce ya. Y ahí usted va a ver tantos pasajes que hablan de que hubo alguien que tomó nuestro lugar y es el Señor Jesucristo. Ahora, la cuarta verdad es la verdad del arrepentimiento. El arrepentimiento. Si la persona ya reconoce que es pecador, si la persona sabe que hubo alguien que murió en nuestro lugar, entonces lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, le decimos. Entonces tenemos la cuarta verdad. Estamos exponiendo el Evangelio en 5 verdades. La cuarta verdad es la verdad del arrepentimiento. Y hay tantos pasajes en la palabra de Dios que nos hablan del arrepentimiento. Y nosotros tenemos que manejar esos pasajes que hablan del arrepentimiento, así como los otros, para poder presentar inteligentemente el mensaje de salvación. Y no vamos a presionar a nadie, sino que vamos a darle el mensaje en esa forma. Entonces tenemos la cuarta verdad, esto es la verdad del arrepentimiento. Y hay tantos textos que hablan del arrepentimiento. Hechos 3:19, usted ya lo sabe, hablan del arrepentimiento. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Qué buen texto para hablar de la necesidad del arrepentimiento. Habrá muchos otros, pero por último tenemos la verdad de la fe. La vida eterna y abundante es un regalo que Dios nos ofrece en Cristo. La verdad de la fe, que tiene que ver, sí, yo le creo a Dios. Yo sé que Dios es sincero, es recto, es verdad lo que le está diciendo. Yo sé que Dios no ha mentido. Cuando Él ofrece perdonarnos es porque pues Él está dispuesto a hacerlo, y le estamos hablando a esa persona de la verdad de la fe. Tratemos entonces de repetir estas 5 verdades para exponer el plan de salvación, porque dijimos, ¿qué le vamos a decir a la gente? Pues, bueno, todo cristiano, todos tenemos que saber presentar el plan de salvación. Esta es una forma, pueden haber otras, pero esta, si quiere hacerlo usted así, lo va a hacer en una forma muy clara, para que una persona que le ha dado tiempo de escuchar, porque mire, esto que hemos hablado hasta aquí, habrá momentos que no lo va a poder hacer si la persona le dice no quiero oír nada. Así como el jueves estábamos testificando allá en Santa Rosa y llegamos a hablar con la señora del dueño del local que estamos alquilando. Una señora que yo ya me la podía, porque siempre que nos ve ella se esconde, no quiere nada. Pero llegamos y del mostrador, porque tiene una tienda el mostrador, le dije, señora, venimos a testificarle un poco de la palabra de Dios esta tarde. Somos los que estamos alquilando la casa de su esposo. Así, sí, haceme. Pero nosotros no queremos sectas, no queremos nada. Somos católicos. Pero, y salió para adentro. ¿Y cómo le iba a testificar? Si dio vuelta y se fue a esconder. Bueno, ahí no se puede. Pero usted encontrará personas que le van a invitar a sentarse en su casa, y cuando esa oportunidad se dé, usted tiene que estar listo para presentar claramente el evangelio. Sería una lástima, una pérdida, que una persona le invite a usted a entrar a su casa y le dé toda la oportunidad y usted le salga diciendo qué difícil están los tiempos, ¿verdad? Qué caro está todo, ¿verdad? Y le van a quitar el subsidio a todos. No, no. Tenemos que estar preparados para presentar el evangelio inteligentemente. Eso es. Entonces tratemos de repetir las 5 verdades. Número 1, la verdad del amor. Número 2, la verdad del pecado. Número 3, la verdad del sustituto. Número 4, la verdad del arrepentimiento. Número 5, la verdad de la fe. Hay muchos textos para respaldar todas esas verdades. Muy bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar este estudio con esas 5 verdades. La otra semana, si Dios nos permite, vamos a seguir hablando de estas cosas. Otro tema importante sobre el trabajo que necesitamos hacer, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a orar. Oh bendito Dios, nuestro Padre, queremos darte gracias por permitirnos unos minutos, un tiempo en tu santa palabra, y tú conoces la gran necesidad que hay en nuestra iglesia de que seamos trabajadores, que testifiquemos, que hablemos de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ya lo sabemos todos, ya hemos recibido instrucción suficiente. Muchas veces lo que ha faltado es la disposición. Padre, queremos que obres en nuestras vidas para que seamos evangelistas, seamos, oh Señor, ganadores de almas. Tantas veces hemos mencionado esa frase,
y ya en nuestros oídos ya no hace nada, ni en nuestros corazones. Por favor, ayúdanos. Que la enseñanza que todos hemos recibido esta mañana nos sirva a todos, nos anime, nos disponga a hacer el trabajo que tú nos has ordenado. Danos la bendición de ver la iglesia tomando esa disposición, esa fuerza, y que los resultados se vean en los cultos de domingo y de entre semana, que este lugar no esté vacío, sino que hayan muchas personas visitándonos y que los predicadores podamos predicar con esa autoridad y con esa unción, llamando a las personas al arrepentimiento. Gracias por esta mañana, por esta oportunidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.